Vamos a comenzar. ¡Qué bien! Bueno, muy bienvenidos a quienes están aquí presentes en horas de distintos países, ya que tenemos de varios lugares. Muy bienvenidos a todos. No quiero perder un minuto más. Estoy ansiosa de escuchar a Walter, que se va a presentar y nos va a regalar un rato maravilloso. Gracias, Walter, por venir. Gracias por estar. Un placer, muchas gracias a ustedes. Ahí la veo a Ida, que también fue el nexo para que yo esté acá. Así que gracias. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos desde el lugar en donde se encuentren. Un placer compartir con ustedes. Yo estoy acá en una Buenos Aires soleada hoy, después de muchos días grises, cercano al invierno, en un clima para mí ideal, porque me gusta el frío. Bueno, les cuento un poquito quién soy yo. Cada vez que hago esta presentación, siento que quedan un montón de aristas afuera. Es muy difícil hablar en unos pocos minutos de 45 años de vida, que son los que tengo, pero mayormente podría decir que soy argentino y que, entre otras cosas, me dedico a dar clases de teatro. Soy actor, profesor de teatro, director teatral. También escribo teatro y además trabajo como coach ontológico y bueno, también soy trainer en PNL, he estudiado programación neurolingüística y lo que en cuanto a mi carrera profesional llegó un poquito más cercano en tiempo, es Alba Emoting, ¿sí? Que es lo que nos reúne hoy acá en esta sala de Zoom y en Facebook. Cuando digo que es más cercano en tiempo, de todas maneras estoy hablando del año 2014, 2013, que yo entré en contacto con este modelo, hice toda la formación en Santiago de Chile y lo que me pasó a mí particularmente, mientras sigo dando bienvenida a las personas que se van sumando ahora, lo que me pasó a mí tuvo que ver con que yo no tenía idea de qué se trataba lo de Emoting, no había leído sobre el método, fui a ver qué pasaba, sabía que trataba de emociones y como en ese momento yo estaba actuando mucho, me parecía que me iba a servir bueno, para mi carrera como actor. Claro, tuvo una sorpresa, siempre, por suerte, casi siempre hay buenas sorpresas en lo que emprendo en cuanto a mis estudios y área laboral. Y la sorpresa fue que, bueno, este modelo me llevó puesto, o sea, me invitó a que sea una de las voces que bueno, puede estar compartiendo de qué trata. Quizás ustedes sepan de qué trata, quizás no. Una presentación así básica sería que este modelo me permite a mí como ser humano conectar con mis emociones a partir de la respiración, a partir de la postura corporal y los gestos faciales. Esto es como una presentación básico, ¿no? Me decís Alba Emoting y te puedo decir, no sé, me cruzás por ahí y te digo qué es esto, pero nosotros acá vamos a ahondar un poquito más en este modelo que tiene sus inicios en los años 70, en Santiago de Chile. Susana Bloch, que es una psicóloga alemano-chilena, comienza con un grupo interdisciplinario de personas, entre los que había científicos, a estudiar estas 6 emociones básicas, desde Alba Emoting, bueno, hay un foco en estas 6 emociones básicas. Hay otros modelos que tienen 5, otros que tienen 12. Alba Emoting reconoce 6 y en un ratito les voy a estar contando cuáles son. Entonces, empiezan a estudiar cómo los seres humanos repetimos un patrón respiratorio posturofacial para entrar en cada una de estas 6 emociones básicas. Por ende, cada una de estas emociones tiene una manera específica de ser respirada y habitada desde el cuerpo y desde los gestos faciales. Hay alguien con el micrófono abierto que me está haciendo como distracción, así que si lo pueden cerrar se los voy a agradecer mucho.
soy bastante auditivo. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Llega a mí este modelo y encuentro que es lo cercano a la magia para mí. Porque cómo poder estar habitando una emoción, es lo que aprendí, sin tener la necesidad de que factores externos o recuerdos, o sea, eso sería factor interno, me lleven a una u otra emoción. Poder inducir la emoción y realmente sentir que estoy, por ejemplo, enojado, que es una de las 6 emociones básicas, sin ninguna cara o ningún momento que me genere dicha emoción. Estas 6 emociones básicas vienen con el ser humano, algunas desde el nacimiento y otras se adquieren en los primeros años de vida, y son emociones que desde Albert Moutin las llamamos que son para la supervivencia. También es importante aclararles que para nosotros, los Albert Mouters, las emociones no son ni buenas ni malas, sino que las emociones son. Lo que puede ser bueno o malo es el momento en el cual se presenta esa emoción, el momento en el cual yo siento, por ejemplo, el enojo. Y ya que estoy con esta emoción básica, les cuento que esta emoción, que suele tener mala prensa, puede ser terriblemente... puede ser un obstáculo, ¿sí? En mi comunicación, por ejemplo, si yo me comunico desde el enojo, y también puede ser generativa porque quizás yo necesite, para decir determinada cosa, tener un grado de enojo. Porque si no me enojo en ingredientes, en niveles bajos de intensidad, quizás no me están escuchando. Quizás la persona o las personas a las que les quiero hablar, si no me enojo en un grado 2, no me escuchan. Además, de estas 6 emociones básicas, desde Albert Moutin, es posible también acceder al neutro emocional, y una herramienta súper importante para poder salir de los estados emocionales intensos se llama step out, que es dar un paso afuera de la emoción en la que estoy. Todo esto que yo les estoy contando tiene que ver con estudios, como les decía, científicos. Los primeros sujetos de experimentos fuimos los actores, ya les cuento, en los años 70. Susana Bloch cita a Artaud y dice que los actores somos atletas emocionales. Nos es indispensable tener un manejo generativo de las emociones por los diferentes papeles a los cuales nos exponemos, ¿sí? En los diferentes roles que nos toque hacer en nuestra vida actoral. Entonces, esto comienza en el mundo del teatro, porque imagínense, como les digo, ha habido casos en donde actores han quedado como pegados a su personaje y han llevado la emocionalidad del personaje a su vida cotidiana, y esto no ha sido nada bueno ni para ellos ni para su entorno. Y luego se empieza a expandir el uso de Albert Moutin. Se empieza a expandir a áreas como, por ejemplo, es el coaching, la terapia, la educación, la publicidad. Y lo que empieza a suceder es que, claro, nosotros somos seres emocionales, nosotros los seres humanos. Nos es inevitable emocionar. La emoción nos sucede, ¿sí? Y lo que nos pasa es que lo emocional, desde las emociones básicas, se dispara antes que el lenguaje, ¿sí? La emoción va, o hay una reacción emocional mucho antes de que yo le pueda poner el nombre de, era esto lo que me pasó. Diferente a lo que podrían ser los estados emocionales o las emociones mixtas desde Albert Moutin, en donde el lenguaje interviene, ¿sí? Lo que yo me digo, a mí me gusta utilizar la expresión rumiando, ¿no? Me quedo rumiándome una historia y este movimiento, así, hay cabecitas que hacen que sí. Me quedo como rumiando, me digo esto, me lo digo, me lo creo, y entonces ahí entro desde Albert Moutin en una emoción mixta, desde otros modelos en un estado emocional, en donde
a veces me es imposible recordar desde cuándo estoy así. A diferencia de la emoción básica, que yo sé lo que la dispara. Y una emoción básica es efímera, tiene un rápido, digamos, una escala rápida en cuanto a la intensidad, y cuando llega a ese tope empieza a bajar, porque me di cuenta que o no era lo que yo pensé que iba a ser, o era lo que pensé que iba a ser y ya está, la emoción pasó, o la emoción empieza como la intensidad a bajar, ¿sí? Además de Susana Bloch, hubo otros colaboradores en esta cocción que podríamos ponerle metafórica de este modelo, que no se llamó Alba Emoting desde sus inicios. En sus inicios era el estudio de las emociones. Y como les conté antes, en los años 70, por supuesto, viene el golpe militar en Chile, Susana vuelve a Europa, y allí continúa con un nuevo grupo de colaboradores bueno, a tener todo tipo de registros en cuanto a lo respiratorio y lo que le sucede al cuerpo. O sea, Alba Emoting se ocupa de el factor corporal, ¿sí? Sin meterse en la causa de la emoción, ¿sí? Es para que nosotros podamos reconocernos en la emoción, para que podamos darnos cuenta cuándo esa emoción está siendo beneficiosa para mí, cuándo no, y también darme cuenta que como ser humano puedo estar teniendo dificultades para entrar en una emoción. Entonces, si yo, a partir de este modelo, respiro específicamente, por ejemplo, el miedo, puedo sentirlo, puedo estar allí sin que nada externo me lo origine, ¿sí? Vuelvo a Europa entonces con Susana, ella comienza con Horacio Muñoz, que era un también hombre del teatro de Chile y que también estaba en España en ese momento. Estaba comenzando él a dirigir a un grupo de actores daneses en un pueblito cercano a Sevilla, la obra de Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba. Entonces, Susana comienza en colaboración conjunta con Horacio a trabajar con estos actores, y allí nace el modelo con este nombre, ¿sí? Alba por la casa de Bernarda Alba, y emoting por un verbo, por un gerundio en inglés que es un emocionando, ¿sí? Entonces, tenemos Alba Emoting, que empieza en el mundo del teatro, que empieza a ser compartido por otro, en otras áreas, como les decía, el coaching, la terapia, la educación. Y también les decía que los seres humanos, al ser seres emocionales, nos es clave tener conciencia de esto. Como les conté, yo también trabajo como coach. Sé que muchos de ustedes, si no son coaches todavía, seguramente están con personas ligadas al mundo del coaching. Imagínense lo importante que es para nosotros los coaches poder detectar, poder observar en un coachee cuál es la emoción que que trae a la conversación, a la sesión. Digo, poder observarlo porque suele suceder que el coachee viene con algo que sabe que quiere cambiar y que quiere llegar a X lugar, como podría ser un estado deseado, un objetivo, y sabe que en este momento le pasa algo, pero a veces no sabe qué es lo que le está pasando. Cuando digo no sabe qué es lo que le está pasando, no sabe ponerle el nombre a la emoción que está viviendo. Sabe que tal vez es displacentera en el momento en el cual pide una conversación de coaching. Entonces, si yo tengo esta herramienta, puedo observar la tensión en el cuerpo, dónde está la respiración, cómo respira, qué pasa en la cara, porque ustedes seguramente a esta altura ya saben que nosotros los seres humanos podemos mentir con la boca. Desde el lenguaje yo puedo estar diciendo cualquier cosa. Lo que suele ser una alarma, una alerta, es cuál es la emoción y sobre todo cuál es el cuerpo. ¿Desde qué cuerpo yo te estoy diciendo eso? Si yo vengo a una sesión de coaching y voy a hacer algo burdo para que se vea claramente, y yo te digo que estoy bien, y estoy con los hombros así, para abajo, no, yo estoy re bien, y no me ven pero estoy con los brazos cruzados, obviamente no estoy bien.
¿sí? Obviamente yo te estoy diciendo con mi lenguaje que estoy bien, y lo que suele suceder a veces también es que yo me creo eso. Para mí estar bien es eso. Entonces, si yo accedo visualmente a la emoción que está teniendo el coachee, puedo comenzar a preguntar, a hacer preguntas dirigidas a esa emoción específica. Los seres humanos, sobre todo los adultos, vivimos en emociones mixtas. Hay momentos en los cuales estamos en emociones básicas, pero lo que empieza a pasar es que cuando vamos creciendo, lo que se puede hacer en determinado lugar y lo que no se puede hacer, hace que empecemos a construir caretas emocionales. Y esas caretas emocionales tienen que ver con este entrecruce de la emoción básica y lo que me digo, ¿sí? Y, por ejemplo, nacen emociones como puede ser la angustia, ¿sí? O tener sed de venganza, o sentirme culpable. Por supuesto que todas esas son emociones. Lo que sucede es que ahí, como el lenguaje forma parte, como un componente en porcentaje alto para que yo pueda sentir esa emoción, es una emoción que tiene que ver con el contexto en el que yo me crío, la historia que me rodea, la historia que me cuento, ¿sí? A diferencia de las emociones básicas, que, por ejemplo, no sé, supongamos que Marina, que es la que miro así y la veo a Marina, no tengo ni idea dónde vive, pero supongamos que vive en Córdoba. Marina, cuando de repente se enoja, respira igual que cuando me enojo yo. Y además de respirar igual, su corporalidad tiene la misma tensión que tiene la mía, los mismos músculos, quiero decir, se tensan, tal vez la intensidad es diferente, y en su cara yo puedo reconocer una persona enojada. En la cara de una persona con culpa, yo necesito hacer un zoom, teniendo en cuenta que estamos acá, necesito hacer un zoom enorme para chequear, es culpa, es desagrado, es frustración, ¿sí? Miren todos los caminitos que se van abriendo. Entonces, otro beneficio de conocer el modelo Alba Emoting es, además de reconocer las emociones en mí y en otros, poder ser claro yo, como sujeto, como ser humano, para, bueno, para comunicar la emoción en la que estoy. ¿Sí? Bien, ¿cómo vamos hasta acá? En estos primeros minutos. A ver si hay alguna pregunta en el chat. Súper bueno, excelente. Perfecto. Bien, bueno, vamos bien entonces. A ver por dónde sigo, que me hice como una planificación porque 40 minutos es un tiempo reducido en la posibilidad de presentar un modelo tan amplio y de todas maneras es posible hacerlo. Entonces necesito como organizarme. Bien, contarles cómo surgen las emociones mixtas, pregunta Soledad Cuello. Bueno, era un poquito, Sole, lo que comentaba hace un rato, ¿no? Las emociones mixtas tienen que ver con, por supuesto, lo que estoy sintiendo, porque nadie pone en tela de juicio el sentir, y lo que me digo a partir de ese sentir. Supongamos que yo tengo un evento, sucede algo en el cual siento que estoy triste, ¿sí? Y lo que me digo, además, alimenta esa emoción, ¿sí? La incrementa. Seguramente lo que me va a pasar es que yo me diga cosas como del estilo, invento, pero puede pasar que yo diga, bueno, no sirvo para esto. La verdad es que yo no sirvo para esto, no sé para qué me puse a hacer esto, no sé para qué conocí a esta persona si yo no sirvo para vivir en pareja. No sirvo para hacer determinado curso, no sé. Y lo que empieza a pasarme es que me creo ese no sirvo, no estoy para esto. Y lo que empieza a instalarse es una sensación o una emoción mixta cercana a la angustia. ¿Sí? No tengo ganas de hacer nada, me encierro en casa, quizás estoy tirado en la cama, con el cuerpo pesado, no hay nada que me dé un incentivo para por ahí levantarme y mirar el sol. Y eso así se construye una emoción mixta.
Así que va por ese lado. Y a partir de esta respuesta que te doy, y teniendo en cuenta que yo les decía que los seres humanos somos seres emocionales, hay una frase que me gusta mucho en uno de los libros de Susana que habla de todo depende del cristal con el que se lo mire. O sea, todo depende del cristal que yo utilizo para mirar la vida. Y ese cristal, hablando de Albert Moutin, tiene que ver con un cristal emocional. Entonces, supongamos que en Argentina hoy hay, y en Buenos Aires específicamente, es un día de sol, pero venimos de 4 o 5 días grises, semi-lluviosos, con mucha humedad. Entonces, depende de cómo yo mire ese día, de ese cristal emocional que utilice, puedo ver un mundo de infinitas posibilidades y el gris del día no me pasa nada con ese gris, de hecho puedo estar contento, y de la misma manera, de acuerdo con el cristal con que lo mire, puede ser que ese gris se me venga encima y me genere nostalgia, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, bueno, eso. Contarles además que las 6 emociones básicas desde Albert Moutin son enojo, miedo, tristeza, alegría, y el amor que está dividido en 2, el amor ternura y el amor erótico, ¿sí? El erotismo. Los niños, sobre todo los nenes hasta los 3 años de edad, y por ahí los cachorros de animales que podemos tener en casa, como pueden ser perros, gatos, ahí podemos ver claramente las emociones básicas. Podemos ver cómo switchean, cómo van los nenes, cómo van de una emoción a la otra sin ningún tipo de arrastre emocional. Ellos no necesitan un step out para salir de la emoción. Ellos pueden estar enojadísimos y vos les mostrás un caramelo, porque tal vez el enojo tenía que ver con que querían un caramelo, y vos les mostrás un caramelo y agarran el caramelo, te miran y sonríen y empiezan a reírse y pasan del enojo a la alegría así, en segundos. Eso para mí es magnífico. Lo que nos empieza a pasar es esto, ¿no? Cuando vamos creciendo, bueno, vamos teniendo algunas limitaciones de esto aquí se puede hacer, esto está permitido, exacto, y empieza esta vueltita, ¿sí? Que le damos a la historia que nos contamos. Y nos complicamos muchísimo. Si pudiéramos estar aprendiendo todo el tiempo de los niños, seríamos seres emocionalmente superiores. Mi experiencia con este modelo tiene que ver con que yo, por ejemplo, siguiendo un patrón respiratorio, pude sentir ternura. Pero yo no sabía que estaba entrando la ternura. Yo seguía los lineamientos o los tips que el primero de mis instructores en este modelo, que se llama Juan Paulo Kalauski, que es un chileno que vive en Estados Unidos, me daba. Él me decía que yo respirara de una manera específica, que pusiera mi... A ver, si yo pienso en ternura, lo primero que me pasa corporalmente es que siento que mi cabeza está de lado y que si miro a alguien que me genera ternura, estoy con una sonrisa en el rostro. Y además de eso, aprendí a que la ternura se respira, por ejemplo, inhalando y exhalando por nariz, y que después de cada exhalación hay una pequeña pausa, y que luego de esa pequeña pausa vuelvo a inhalar. Y es una respiración tan imperceptible, tan fácil de acceder, que no tiene sonido, y que como es imperceptible, lo es también para chequear en qué lugar del cuerpo está. Porque es la única de las 6 emociones básicas que baja la frecuencia cardíaca. Y que lo que empieza a pasarme cuando yo estoy en ternura es que tengo sensaciones, por ejemplo, de paz, ¿sí? De bienestar, de tranquilidad. Yo no sabía que estaba entrando a ese lugar, pero sí podía sentir todo esto que les digo. En mi cuerpo podía sentir la paz, la tranquilidad, el bienestar, ganas de quedarme en esa emoción. Y me pasó que me di cuenta que era ternura porque estando ahí adentro, pude disociarme, cosa que hice inconscientemente, y de repente vi la cara de mi abuelo paterno mirándome a mí cuando yo era nene.
Entonces vi la cara de mi abuelo Chicho, que le decíamos, cuando Walter era nene, cómo lo miraba, y yo dije, esto tiene que ser ternura. No, no hay posibilidad de que sea otra cosa. Fue la única vez cuando yo empecé a entrenarme en este modelo que estando en una emoción tuve una imagen. Diferente a lo que nos sucede en la vida cotidiana, que tengo la imagen y esa imagen hace que, por ejemplo, traemos otra vez a la ternura, qué sé yo, yo veo a mis gatos al sol, me mudé hace poco a una casa con jardín y los veo caminar por el césped y me da una ternura chequear cómo disfrutan del sol, del verde. La ternura deja de ser tal cuando veo que quieren cazar mariposas y menos cuando veo que las cazan. Por suerte hasta ahora los pájaros han salido victoriosos de las carreras maratónicas que se dan. Pero bueno, yo ahí tengo algo externo que me evoca esto. ¿Y quién no se ha emocionado cuando entra a un lugar completamente desconocido y de repente reconoce un olor? Y ese olor me lleva a, no sé, la comida que hacía mi abuela, por ejemplo, trayendo otra vez a mis abuelos. Eh, Eso nos pasa, por suerte, y por suerte tenemos matices en nuestra vida emocional, ¿sí? Tenemos diferentes intensidades de la emoción. A mí, por ejemplo, enojado, en un nivel bajo de enojo, me ha sido posible comunicar para mí algo injusto como que el auto, como que la grúa me haya llevado del auto, una vez en donde yo, para mí no había un cartel de prohibido estacionar y para la chica que me cobró la multa sí. Entonces, si yo me quedaba en el Walter bueno, está bien, pago lo que hay que pagar, no le podía decir lo que sí le dije y también le aclaré que ella no era la culpable, pero que era la única persona que yo le podía decir eso. Yo necesité montarme en esa emoción, yo ya conocía al Bemoutin, necesité montarme en esa emoción para decirle lo que me pasaba, de la injusticia que estaba siendo víctima, era el protagonista de una película de injusticia en ese momento, y después me fui. 800 pesos más pobre hace un tiempo atrás y con mi auto, ¿sí? Entonces, esa emoción me fue completamente, fue de gran ayuda para mí, enojarme y hablar desde el enojo. ¿Qué pasa con el miedo, por ejemplo, ¿no? El miedo es una emoción que también tiene mala fama. Y lo que a mí me pasa con el miedo es que es cierto que el miedo me puede paralizar, ¿sí? Y puede estar siendo un obstáculo para que yo avance. Y el miedo también me cuida, ¿sí? Esa misma emoción me cuida, por ejemplo, de, no sé, me imagino haciendo turismo en algún lugar y me dicen, no, mira, no vayas para ese lado porque es peligroso. Bueno, si yo no tengo miedo, capaz que no escucho lo que me están diciendo las personas que viven ahí y me meto en un lugar donde no me tengo que meter. O por ejemplo, en esta época, ¿no? Del COVID-19 y de cuidarnos para salir. A mí me pasó que las primeras veces que iba al supermercado, yo no tengo un registro de haber vivido más en el presente que en esos momentos, en los cuales con una dosis mínima de miedo yo me cambiaba las zapatillas para salir a la calle, me ponía el tapabocas, al principio ni siquiera eso, porque recuerden que aparentemente antes el tapabocas no era necesario, sí mantenía la distancia social, ¿sí? Hacíamos la fila fuera del supermercado. Ahí había dosis de miedo en mí. Y esa dosis de miedo que había me cuidaba. Eh, la tristeza, por ejemplo, ¿no? Que hoy la traíamos para hablar de cómo se puede llegar a generar una emoción mixta a partir de, por ejemplo, la tristeza. Yo necesito duelar lo que haya sido que finalizó, haya sido la vida de alguien, un trabajo. Yo necesité duelar mi mudanza. Más allá de que me gusta mucho la casa donde estoy ahora, donde estaba también me gustaba. Y también registraba que estaba por momentos triste en los últimos días que estaba en la casa anterior. Entonces,
Ni les digo de cuando puedo acceder a la manifestación máxima de la tristeza, que es el llanto. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Yo, a partir de conocer el emoting, yo puedo acceder al llanto cuando siento que desde la vida cotidiana no accedo. Y yo sé que si respiro escalonado por nariz y exhalo todo junto por boca, con una respiración que comienza en el abdomen y que exhalo hasta que siento que no tengo más aire y recién después vuelvo a inhalar, yo accedo rápidamente al llanto. Y como accedí desde el emoting, tengo el poder para salir de ahí con el step out. Entonces, me da cierto poder conocer este modelo. Me da cierto poder en mí, me genera el poder de compartir con un otro, por ejemplo, un step out, para invitarlo a realizar o invitarla a realizar, si yo veo que la persona está o tensa o nerviosa y esa tensión y esos nervios no le están generando nada positivo, ¿sí? Claro, yo estuve un año en Chile, ¿sí? Entonces, imagínense que como les decía antes, ¿no? El campo emocional es hermoso y es enorme. Entonces, de ninguna manera yo los voy a exponer, porque sería exponerlos y sería faltar a mi ética, pedirles que ustedes hagan o habiten una emoción desde Alba Emoting, pero sí, y gracias a la generosidad de María y a todo el equipo, trasladarles la inquietud, trasladarles como una vidriera de lo que es Alba Emoting, y sí después contactarme a mí para chequear lo que necesiten estar chequeando y para obtener más información. A mí, de las emociones básicas que más me costó habitar desde Alba Emoting fue la alegría-risa. A mí me pasaba, yo soy de reírme bastante fácil en la vida cotidiana, me río por cosas muy pequeñas, también me río cuando se cae la gente, que sé que eso no está bien, pero me pasa, lo tengo que confesar. Yo si alguien se cae al lado mío, yo me tengo que ir porque me empiezo a reír. Viene de familia eso. Y me pasaba que desde Alba Emoting no podía acceder a la risa. ¿Qué me pasaba en ese momento? Lo que me decía era tan fuerte, era un bloqueo tan enorme, esto de yo, ¿cómo no estoy llegando? ¿Cómo no me sale la carcajada? ¿Cómo siento que si me sale ahora es ficticia, la estoy forzando? Toda esa voz interna que había en mí ocupaba tanto lugar que no me permitía acceder a la alegría barra risa de la manera en que cuando me di cuenta que eso que estaba diciendo me ocupaba lugar y lo saqué, pude hacer. Me llevó tiempo, me llevó mucho tiempo de entrenarla y entrenarla y entrenarla. Otra de las emociones que habita o que abarca Alba Emoting tiene que ver con el erotismo, y también hablar de erotismo suele ser pudoroso para las personas. Sé que estoy haciendo una generalización. Entonces, imagínense que cuando yo tengo estos entrenamientos, doy estos entrenamientos, y esa es una de las emociones que llegan hacia el final para estar habitando desde Alba Emoting, porque necesita además de una confianza en el campo, una confianza grupal. Entonces, contarles que obviamente, algunos más, otros menos, todos conocemos el erotismo. Siempre hago el chiste de, ok, espero que la próxima vez que estén habitando esta emoción, mi cara no aparezca interrumpiendo lo que esté sucediendo. Y hago ese chiste también un poco como para aflojar, ¿no? Porque realmente suele ser como tabú. Bueno, es una emoción por suerte cada vez menos, pero que todavía sigue siendo tabú. Y si conecto a los caballeros que están en la sala con la tristeza y con el llanto, tantas veces hemos escuchado que los hombres no lloran, que también por suerte esa creencia, ese paradigma está cambiando, o que no sé, las mujeres no pueden enojarse. Entonces miren la cantidad de creencias limitantes con las que hemos crecido, algunas las hemos podido derribar y otras no. A veces le tenemos miedo a la emoción per se. Y cuando yo hago una pregunta de ¿y qué es lo peor que podría suceder
desarmo esa creencia, porque se dan cuenta que lo peor que podría suceder es que, no sé, que se cansen. Y sí, a veces habitar las emociones lleva un desgaste energético, pero ¿y todo lo que limpias cuando la emoción aparece? Bien, voy a ir al chat. A ver, María, Tenemos, sí. tenemos unas preguntas. A ver, María, contame, ¿vos las estuviste leyendo? Sí, leí desde Marcela Sopranzetti, que te hace una pregunta. Dice, respecto a las emociones mixtas, se me confunde la distinción entre emoción básica, como simplemente la que siento, y la emoción que surge de lo que me digo. Perfecto, Marcela. ¿Es esa la diferencia? O sea, parate que la quiero ver a Marcela porque me gusta. Acá estoy, pero no había Ah, tanta Marcela, hola. pregunta ahí. Yo iba a algo más. Yo tenía la idea, sigo leyendo, yo tenía la idea de que una emoción básica también se dispara a partir de una interpretación. No, es ahí donde te digo que no, Marce, desde mi experiencia y desde lo que he estudiado yo. La interpretación tiene que ver con lo cognitivo. La emoción básica es más rápida que lo cognitivo. Cuando yo le pongo algo cognitivo a lo que estoy sintiendo, es esto que decía que rápidamente la emoción sube y cuando le pongo el nombre y le pongo lo cognitivo, la emoción empieza a decaer. Lo interpretativo sí está en una emoción mixta, en un estado de ánimo, no así en una emoción básica. De hecho, como les decía, ¿no? Las emociones básicas son fácilmente de ver en los niños. Entonces, no conozco a ningún nene de hasta 3 años y marco este límite porque es claro que ahí empieza a pasar. Además, yo he trabajado en jardín de infantes y no es lo mismo un nene de 3 que un nene de 4. Son universos diferentes en cuanto a su proceso cognitivo, ¿no? Y comunicación. ¿A qué iba? Me perdí. Ah, sí, ya sé. Yo nunca vi un nene de 2, 3 años deprimido. Y sí he visto a adultos deprimidos. Y la depresión es esta angustia que se instala y tiene que ver con cuentos que me cuento y con interpretaciones que hago. ¿Sí? ¿Responde tu pregunta? Ok, sí, yo tenía otra idea de las distinciones entre emoción y estado de ánimo, pero bueno, tomo lo que vos me decís como parte de tu experiencia y lo trataré de Por fusionar con lo que supuesto, yo sé. claro, por supuesto, Marcela, yo había dicho al principio que Alba Emoting es un sesgo emocional, no es lo único que hay en el Bien. campo emocional, ¿sí? Desde este sesgo es que yo te contesto. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, un placer. Si un león entra a tu casa, no piensas en tener miedo, se dispara de inmediato. Exacto, Rafael, exactamente, se dispara de inmediato. Entonces yo ahí no tengo tiempo a pensar, no hay un proceso interpretativo, nada. O sea, lo que quiero es salvarme. Y puede pasar, gracias por traer este ejemplo, desde Alba Emoting hay 2 tipos de miedo, el miedo activo y el miedo pasivo. El miedo activo es ese que yo sé que hay una amenaza, pero no sé de dónde viene. Entonces, cuando detecto desde el lugar en donde esa amenaza está llegando, puedo correr, puedo disparar hacia otro lugar. Y el miedo pasivo es ese que, por ejemplo, yo sé de dónde viene la amenaza y yo me quedo quieto, quietito, sin hacer ruido, esperando que eso que me amenaza, lo que me asusta, pase por adelante mío y no me vea. Como suelen hacer algunos animales, ¿sí? Que ante la amenaza toman el color de la hoja en la que están posados, la arena, ¿sí? Y no hay un juicio entre aquello que pasa y la emoción que provoca, exactamente. A mí me venía, dice Soledad, que las emociones mixtas podían ser la suma de emociones primarias, ejemplo, miedo más enojo, frustración. Sí, frustración ya es interpretativo. Sí, Sole. Es eso y esto de, en uno de los libros también hay un link entre que las emociones básicas son en la paleta de colores los colores primarios. Mezclando los colores primarios yo tengo la infinita paleta de colores. Mezclando las emociones básicas más el cuento que me digo, tengo la infinita paleta de emociones mixtas. Por último, evitación, huida o agresión son respuestas al miedo, dice Rafael. Ok, es una afirmación, Rafael, no es una pregunta, ¿cierto? No sé qué dijo porque todavía no he aprendido a leer los labios, pero... Es un juicio, es un juicio. Ok, perfecto. ¿De dónde sos, Rafael? Yo soy español residente en México.
Ah, qué lindo ese acento. Te escuché. Medio chilango. Bueno, gracias por compartir. Nada, un placer. Bueno, entonces, María, estamos llegando al tiempo de Al invitación. final un regalo maravilloso. Tenemos una última pregunta que quedó aquí de Osvaldo Gallino. Sí. Pregunta si se aplica para terapia, ¿no? Para los fines terapéuticos. Si sería con fines para tomar un diagnóstico, como para tomar una toma de conciencia, o con el objetivo terapéutico de que la persona pueda gestionar sus emociones. ¿Para qué se aplica en realidad? Desde mi experiencia, déjame que además necesito leerla yo. Está más arribita de... Sí, ahí la vi. Primero, buenísimo, me parece súper interesante tu pregunta, Osvaldo. Lo primero que tengo para contestarte es que para mí es en las dos, ¿sí? Sin embargo, que la persona pueda estar gestionando esta emoción, o sea, tiene más peso tu segunda parte de la pregunta, que la persona pueda estar gestionando la emoción, que pueda estar reconociéndola, habitándola desde cómo se respira y chequeando qué le es posible hacer desde ahí, voy por ese lado, hacia tu pregunta. ¿No es importante también darme cuenta yo de qué le puede estar pasando para entenderlo mejor? Es que vos te vas a estar dando cuenta porque vas a estar chequeando cuáles son estos condimentos de cada una de las emociones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el miedo tiene una tensión en el cuerpo y suele suceder que o me voy hacia atrás cuando aparece un miedo, o si se me instala ese miedo me hago chiquitito, ¿sí? Y se empieza a mezclar con la angustia y con la tristeza. Entonces, si yo puedo tener en claro, calibrar cuáles son esas emociones básicas que están sosteniendo este estado emocional de la persona o estas emociones mixtas, para ponerle la jerga desde Alba Emoting, puedo estar ofreciéndole mis preguntas, mis sugerencias para que respire de esta manera, para que respire de otra, para ir a otra emoción. ¿Sí? Bien. Ahí me están diciendo que les encantaría ver una emoción. Entonces voy a hacer una emoción para despedirme y para contarles que cualquier consulta que quieran hacerme me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram como Walter Scaminazzi, ¿sí? O en Facebook como Walter Scaminazzi Teatro. Lo voy a escribir porque yo sé que mi apellido suele generar confusiones. Ese es el Instagram. Preguntan a nosotros y con gusto le pasamos todas las ligas de Walter. Perfecto. Y ese es el Facebook. Bien, entonces yo ahora acá voy a inducir una emoción y si quieren pueden pinchar donde estoy yo para que la puedan ver en grande a la pantalla, ¿sí? Necesito de unos segundos para entrar en un neutro primero. Bien. Voy a sacar el sonido yo de... No lo voy a sacar, quiero que lo escuchen. Me arrepentí. Eso fue tristeza, llanto. O sea, fue la demostración
Se escucha, ¿no? No me muteé al final, sí se escucha. Fue la demostración máxima de la tristeza, que es acceder al llanto. ¿Ok? A partir de ahí, infinitas preguntas seguramente pueden surgir, infinitas posibilidades también para aprender de esta emoción. Así que bueno, con gusto si se comunican con María o conmigo directamente. Sí, son contagiosas, exactamente. Suelten, bailen ahora, hagan algo. Bueno, muchas gracias por su tiempo y por permitirme acercar este modelo. Gracias, Walter, maravilloso lo tuyo, gracias. Y gracias a todos por estar aquí, por estar presentes siempre. Gracias. Que tengan un hermoso día todos. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. 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 Buen día para todos. Gracias.